Este tema, imitadores de preeclampsia. Muchas gracias, Marcela, por la introducción. Buenas tardes a todos. Primero que nada, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a los coordinadores del simposio. Y primero que nada quiero más o menos sondear a la audiencia. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes son ginecólogos? Ok. ¿Quiénes son internistas o sus ramas afines? No, hombre, somos bien poquitos. Ok. ¿Dónde? Acá. Y bueno, el día de ustedes ya son expertos, seguramente ya saben acerca de la fisiopatogénesis de preeclampsia. Todos saben que es una enfermedad progresiva y que actualmente la única cura pues es el desembarazo, ¿sí? Entonces, hoy les voy a hablar acerca del otro lado de la moneda, cuándo o en qué situaciones o ejemplos de casos en que pacientes no requieren el desembarazo. Entonces, quiero empezar con esta pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna paciente en el cual el diagnóstico de preeclampsia sea dudoso? Por favor, levanten la mano a los que sí. Ok, es aproximadamente, para los que nos están viendo ahí en línea, como un 20% de la audiencia levantó la mano, entonces sí es algo común que se enfrenten a este tipo de situación. Y bueno, en la plática pues voy a primero que nada iniciar con recomendaciones generales o tips que debemos de tomar en cuenta en la evaluación inicial de una paciente con sospecha de preeclampsia. Segundo, platicar brevemente acerca de la utilidad de los factores angiogénicos o los biomarcadores para el diagnóstico o descarte de pacientes con preeclampsia. Y también, por último, ejemplos de casos reales de pacientes que no ameritaban desembarazo o que no ameritan desembarazo. Entonces, punto número 1, si existe duda de que sea preeclampsia, probablemente no lo sea. Es muy importante tener varios diagnósticos diferenciales en mente y es muy importante establecer el diagnóstico correcto, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar desembarazos prematuros en pacientes que no lo ameritan. Punto número 2, debemos de evitar términos como preeclampsia-like, preeclampsia atípica, preeclampsita, no sé, cualquiera que hayan escuchado. ¿Por qué? Porque por lo general cuando escuchan estos términos de otros colegas o de médicos, pues son sinónimos de casos que no tienen preeclampsia, ¿verdad? Entonces, se suele presentar a confusión cuando escuchamos este tipo de términos y es muy importante utilizar un lenguaje estandarizado para una comunicación efectiva. Entonces, no hay de otra. O la paciente tiene preeclampsia o tiene preeclampsia con complicaciones severas. Punto número 3. No es necesario una definición clásica de hipertensión durante el embarazo para el diagnóstico de preeclampsia. ¿A qué me refiero? Que no es necesario que la paciente tenga una cifra de TA arriba de 140/90, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una paciente que sabemos que desde primer trimestre tiene cifras normales de TA. ¿Dónde está el apuntador? O sea, 100/60 y que probablemente durante el tercer trimestre progresivamente esté aumentando sus cifras tensionales hasta 130/80. Esto es elevado y anormal y aquí la paciente ya puede tener preeclampsia. Por otro lado, si no existe un aumento de la presión arterial con respecto al basal, o sea, si realmente la paciente es normotensa, no tiene preeclampsia. Es muy raro, muy raro, aquella paciente normotensa y que tenga preeclampsia. Entonces, por eso es muy importante conocer la presión arterial pregestacional de la paciente o bien desde el primer trimestre. Ahora un poquito acerca de los marcadores angiogénicos, que ya el doctor Oscar Michel ya les dio una plática genial acerca de esto, entonces no me voy a tardar tanto. El factor de crecimiento placentario, bueno, es un factor angiogénico involucrado en la angiogénesis placentaria, es muy útil como coadyuvante en el diagnóstico de preeclampsia y las pacientes que tienen preeclampsia, pues bueno, tienen este marcador disminuido. Entonces, aquellas que tengan una concentración sérica baja de factor de crecimiento abajo de 100 picogramos, esto es anormal y estos niveles tienen una muy alta sensibilidad, hasta el 96%, por tanto, tienen un valor predictivo negativo
para diagnóstico de preeclampsia. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy útil esta herramienta para rule out en pacientes con preeclampsia. No es de rutina utilizar los factores angiogénicos o estos biomarcadores cuando evaluamos a la paciente con preeclampsia, pero sí les recomendaría pedirlos o utilizarlos cuando exista duda del diagnóstico. Y bueno, como todos ya sabemos, pues la disponibilidad está limitada de este marcador, al igual que la tirosina sinasa soluble, que es otro de los biomarcadores, que esta proteína también tiene propiedades angiogénicas, y a diferencia del factor de crecimiento, la tirosina sinasa se encuentra elevada en pacientes con preeclampsia. Entonces también podemos utilizar la relación de estos dos biomarcadores, o sea, la relación de la tirosina sinasa y el factor de crecimiento, para predecir a corto plazo o diagnosticar o descartar aquellas pacientes que tienen preeclampsia. Entonces, por ejemplo, si la relación de estos biomarcadores está normal o baja, podemos descartar que la paciente tenga preeclampsia al menos en la primera semana. Por otro lado, si la relación está anormal o está elevada, confirmamos que la paciente tiene preeclampsia. Entonces, como ya mencioné, no es de rutina, sin embargo, ante la duda, pídanlo, y si tienen la disponibilidad, pídanlo por favor. ¿Por qué? Aunque sean poco accesibles y algo caros estos biomarcadores, es mucho más barato, o bueno, es más bien mucho más caro 1000 veces tener un bebé prematuro en terapia intensiva y el gasto que va a hacer esa familia de potenciales complicaciones que tenga ese niño o ese adulto durante toda su vida. Y bueno, iniciando con ejemplos o con casos clínicos, el primer caso que les quiero comentar, seguramente han estado expuestos a esto, es algo relativamente común. Esta es una paciente de 35 años, es primigesta, tiene 33 semanas y pues ella llega a la sala de urgencias con cefalea intensa y fosfenos, ve lucecitas brillantes. Y en su evaluación tiene hipertensión, tiene una cifra de TA elevada en 150/95. Entonces, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues cefalea, fosfenos, tercer trimestre, hipertensa, pues claro que va a ser preeclampsia, ¿verdad? Entonces, interrogando un poquito más a la paciente, investigando, pues vemos que, o nos dice que su TEA en primer trimestre no es normal, ya está elevada, o sea, tiene 125/80, ese es su basal. Su exploración física era normal, no tenía ningún otro síntoma, no tenía déficits neurológicos, sus reflejos estaban normales. Los paraclínicos prácticamente normales, biometría con plaquetas normales, PFHs transaminasas normales, bilirrubinas normales, función renal normal, ácido úrico normal, no tenía proteinuria. En la evaluación fetal el ultrasonido obstétrico era normal, no tenía restricción ese bebé. Y muy importante, esta paciente refería un historial de cefaleas previas similares antes de su embarazo y que durante el embarazo se fueron exacerbando. Entonces, a esta paciente, ¿qué hicimos? Pues no le administramos antihipertensivos, le administramos nada más analgésicos, mejoró su cefalea y ya sin dolor su presión arterial bajó y disminuyó, obviamente no está normal, pero está muy cerca a lo de su basal. Entonces, esta paciente no tiene preeclampsia, tiene migraña, ¿sí? Y lo que hay que hacer no es desembarazarla, la paciente continúa su embarazo, se le da tratamiento específico, inclusive profiláctico de migraña, y obviamente con vigilancia estrecha de su presión arterial, lo que resta del embarazo y el riesgo que ella puede tener de desarrollar preeclampsia más adelante, ¿verdad? Siguiente caso, caso número 2, esta es una paciente de 32 años, segunda gesta, embarazo de 31 semanas, es una paciente que ya se conoce con hipertensión crónica y tiene obesidad. Ella ya tomaba nifedipino de 30 miligramos para control de su TA y manejaba cifras razonables en casa en reposo en 140/95. En una de sus citas de rutina con su ginecólogo, pues ella llega tarde, sube por las escaleras corriendo y está estresada por la hora. La enfermera revisa sus signos vitales, no espera que la paciente repose. Recuerden, es muy importante siempre tomar la presión arterial en reposo físico, tanto emocional. Y la paciente, pues claro, con el estrés y el ejercicio, pues trae la TA más elevada en 163/100. Se repite en 10 minutos y baja un poco a 150/98. Entonces, su médico ordena laboratorios por el descontrol de la TA, ¿verdad? Una paciente hipertensa embarazada. Y bueno, las plaquetas estaban normales,
su creatinina y su función renal estaba normal, ácido úrico normal, no tenía proteinuria. Sin embargo, sus PFHs estaban alteradas, las transaminasas con AST en 68 unidades, ALT en 106 y bilirrubinas normales. Ella totalmente asintomática. Entonces, pues claro, una paciente con hipertensión crónica, ya de tercer trimestre, tiene descontrol de su TA, PFHs elevadas, pues tiene preeclampsia severa, ¿no? Entonces se programa para operación cesárea y pues se obtiene un producto masculino, 1.700 gramos, APR 7.8, pasa a cuidados intensivos neonatales a las 31 semanas. Y, oh sorpresa, vemos que a las 2 semanas posterior a la cesárea, pues la paciente permanece con cifras elevadas de sus transaminasas. Como todos ya saben, para este punto ya estos parámetros deben de estar prácticamente normales en la paciente, si no es que ya muchísimo mejor. Entonces la AST permanecía en 72, ALT en 118. Entonces ya abordando un poquito más a fondo a esta paciente, pues investigándole por otras causas de transaminasas elevadas, ella negaba consumir algún otro tipo de medicamento, antibióticos o suplementos, tipo productos de Herbalife. Tenía un panel de hepatitis B y C negativos que se le hizo en ese momento, anticuerpos antinucleares negativos, no consumía alcohol y su ultrasonido de abdomen reportó un hígado con esteatosis hepática y una vesícula y vías biliares normales. Entonces, esta paciente no tenía preeclampsia, tenía una transaminitis por esteatosis hepática, o sea, un hígado graso por obesidad. Y como todos ustedes ya saben, el hígado graso por obesidad no se cura con un desembarazo, se cura con una dieta balanceada y con ejercicio. Siguiente caso, esta es una mujer de 28 años, primigesta, embarazo de 35 semanas. Su motivo de consulta fue pues, debilidad generalizada. En los paraclínicos iniciales tenía plaquetopenia de 58,000, una AST elevada en 98, ALT en 128, normotensa, no tenía edema periférico y no tenía ningún otro síntoma, ni cefalea, ni alteraciones visuales, epigastralgia, dolor torácico, lo que ustedes quieran. Entonces, pues claro, tercer trimestre, está algo débil, oye, estos parámetros anormales, probablemente tenga un HELP, ¿no? Que es una complicación severa de la preeclampsia. Entonces, ya estudiándolo un poquito más a fondo, su ultrasonido obstétrico, la evaluación fetal era normal, su ácido úrico era normal, creatinina función era normal, no tenía proteinuria, su bilirrubina era normal también, y refiere que desde hace una semana había presentado fiebre, mialgias y cefalea. Entonces, pues como ya sabemos que la preeclampsia no da fiebre, la investigamos un poquito más a fondo y tenía pues un antígeno NS1 positivo y IgM para dengue positivo. Entonces la paciente tenía una infección aguda por dengue, ¿verdad? Y la trombocitopenia, alteraciones paraclínicas eran secundarias a la infección por dengue y no eran por preeclampsia. Entonces el tratamiento es simplemente observación, manejo médico y a la semana se normalizaron las plaquetas y pruebas de función hepática y la paciente continuó con su embarazo. Siguiente caso, mujer de 26 años, primigesta, embarazo de 34 semanas. Su motivo de consulta fue dolor abdominal intenso. Los paraclínicos iniciales ahí en el hospital, AST 238, ALT 422, proteínas en orina 2 cruces, presión arterial normal. Entonces nos habla el ginecólogo, oye, está una paciente de tercer trimestre, dolor abdominal intenso, estos parámetros, pues tiene una preeclampsia, HELP, ya la voy a operar. Le comenté que me esperara un momentito antes de pasar a la sala para evaluarla y en su interrogatorio pues era una paciente pues delgada, sin comorbilidades. Hace una semana había iniciado un tratamiento con antibiótico, con amoxiclav, por una IBU. Sin embargo, la paciente no tenía fiebre ni síntomas urinarios, nada más tenía un ego patológico. Hace un día ella había iniciado con dolor abdominal en flanco derecho, no en epigastrio, irradiación fosiliaca y derecha y a región inguinal del mismo lado. Su ego también tenía hemoglobinuria y eritrocituria de más de 100 eritros por campo. Proteínas en orina 24 horas
significativamente elevados, 510, pero pues no tan elevado. A la evaluación fetal, ultrasonido obstétrico con feto normal, registro cardiográfico normal en bebé, mamá con riñones y hígado normales, riñones sin hidronefrosis o dilatación ureteral. Entonces, investigamos un poquito más acerca de otras causas de transaminitis. Tenía un panel de hepatitis viral B y C negativos, tenía anticuerpos antinucleares negativos la paciente, sus ácidos biliares eran normales, tampoco tenía prurito palmar o plantar, no consumía otro tipo de medicamentos o suplementos y pues entonces la paciente no tenía preeclampsia, ¿verdad? Lo que tenía eran dos etiologías de sus síntomas. Tenía una urolitiasis y un daño hepático inducido por fármacos, por los antibióticos. Entonces me acuerdo mucho de este caso porque en el hospital en donde estaba ella, los médicos de guardia o inclusive los intensivistas nos ponían mucha presión de desembarazar a la paciente. O sea, porque tenía preeclampsia severa y pues iba a haber una catástrofe, pasar la terapia intensiva con sulfato de magnesio y pues ya sacar a bebé, ¿verdad? Afortunadamente no cedimos a la presión. A la paciente se le brindó manejo médico de su urolitiasis simplemente con analgésicos, hidratación intravenosa enérgica, se le quitó su dolor abdominal, vigilamos de manera estrecha las PFHs, la paciente siguió embarazada, su proteinuria se resolvió de manera espontánea, se normalizó. Es muy común que las pacientes o los pacientes con urolitiasis tengan algo de proteinuria transitoria asociado al hito, ¿sí? Y la paciente pues, se dio de alta, se vigiló en casa, tuvo una mejoría espontánea de sus PFHs a las 2 semanas y tuvo un parto espontáneo a término sin ninguna complicación. El siguiente caso, esta es una mujer de 28 años, es primigesta, un embarazo triple de 33 semanas de gestación y ella ya era hipotiroidea. Estaba bien controlada con levotiroxina, desarrolló diabetes gestacional, pues claro, esperaba un embarazo triple, estaba en buen control con dieta y también desarrolló una colestasis intrahepática del embarazo, esperaba un embarazo triple también, en control con Ursofalk y unos ácidos biliares pues no tan severos. Y su motivo de ingreso fue actividad uterina. Los paraclínicos de ingreso, una hemoglobina en 13, ligeramente elevada, plaquetas normales, su creatinina, su función renal sí estaba anormal, tiene una creatinina de 1.1, un ácido úrico elevado en 11, sus PFHs estaban anormales, AST en 79, ALT en 98 y bilirrubinas normales, su sodio sérico estaba relativamente elevado para el embarazo, estaba en 139 y tenía hipocalemia en 3.0, no tenía proteinuria, presión arterial aburridamente normal y ella asintomática. Preeclampsia, pues por las PFHs elevadas, creatinina elevada, ácido úrico elevado, pues claro, también tomar en cuenta que la paciente también tiene colestasis del embarazo. Entonces, valorar desembarazo a corto plazo, sulfato de magnesio para mamá, pues bueno. Entonces, pues no lo sé. Paciente al ingreso estaba también muy deshidratada con una mucosa oral muy seca. También refería poliuria y polidipsia progresiva desde hace un mes, con ingesta desde hasta 6 a 8 litros de agua al día. Sin embargo, en hospital progresa actividad uterina y pues bueno, se decide realizar cesárea y algo muy interesante que muchas veces no le ponemos atención, que a todos les ponemos Foley, pero no hacemos nada al respecto, tiene una diuresis de medio litro en el transoperatorio, que es totalmente anormal. Investigándolo un poquito más, vemos que su ego tenía una densidad urinaria muy baja, en 1.0, lo normal es arriba de 1.01. Tenía también una osmolaridad urinaria menor a 100, lo normal es mayor a 300, y una osmolaridad sérica en el límite superior normal para el embarazo en 295. También un sodio urinario bajo menor a 20. Y vigilamos su diuresis posparto y estaba orinando 7 litros en 24 horas. No es normal. Esta paciente tiene una diabetes insípida gestacional y su lesión renal pues fue por deshidratación, no por preeclampsia. Entonces la paciente pasó a piso sin sulfato de magnesio. Al no resolver poliuria posparto, iniciamos minirrin, desmopresina oral,
con buena respuesta de sus parámetros urinarios, entonces disminuyó su diuresis y mejoró su lesión renal. Y al mes posparto, ya posterior al destete de desmopresina, ya la paciente tenía un volumen urinario normal y una concentración urinaria normales. Ya el último caso para que todos nos vayamos a comer. Esta es una mujer de 33 años, primigesta, un embarazo gemelar de 35 semanas, sin ninguna comorbilidad, una paciente sana, y su motivo de ingreso fue hipertensión asintomática, hipertensión nueva. Llegó con una presión arterial de 145/100, totalmente asintomática como les comentaba, no tenía cefalea, dolor torácico ni dolor epigástrico, solo tenía algo de edema periférico leve en tobillos, pues algo esperado en un embarazo gemelar. Sin embargo, sus PFHs estaban anormales, una AST de 137, ALT de 182 y fosfatasa alcalina de 244. Sus bilirrubinas eran totalmente normales. Le pedimos una relación proteína que tiene en orina, estaba elevado, estaba normal, arriba de 0.3 es anormal y pues sí tenía una proteinuria significativa. Evaluación fetal, ultrasonido obstétrico y registros en ambos bebés era normal. Entonces, desembarazo, preeclampsia severa, pues claro, pero también la paciente refería que tenía prurito palmar y plantar desde hace 2 semanas de predominio nocturno. Le pedimos ácidos biliares, estaban elevados, no críticamente elevados, entonces la paciente tenía 2 condiciones, tenía preeclampsia y aparte colestasis intrahepática del embarazo. Entonces la pregunta del millón, pues esas PFH son secundarias ¿a qué? A la colestasis, a la preeclampsia, a ambos, ¿qué hacemos? Y eso lo averiguamos en los próximos días. Primero que nada, a la paciente controlamos bien su presión con ifedipino, iniciamos tratamiento de su colestasis con Ursofalk y vimos conforme pasaban los días cómo sus transaminasas iban mejorando progresivamente, hasta el 6º día casi normalizarse. Entonces esa transaminasemia era predominantemente secundaria por la colestasis y no la preeclampsia. Y en todos estos días la paciente y bebés asintomáticos y todo bien. Entonces, ¿qué pasó? Le ganamos una semanita más de madurez a estos bebés, ¿sí? Es muy importante. Y ya después del desembarazo, pues bueno, ya se dio su prurito palmar y plantar, mejoraron las PFHs y todo. Y como conclusión, es muy importante recordar que tanto enfermedades comunes como raras pueden semejar a preeclampsia. También las pacientes pueden tener 2 o más enfermedades concomitantes, entonces pueden tener diferentes etiologías que pueden explicar diferentes síntomas y signos. También es clave obtener un buen historial clínico de la paciente para hacer un buen diagnóstico. Y por último, pues bueno, si existe duda de que sea preeclampsia, probablemente no lo sea. Piden los marcadores angiogénicos si tienen duda, por favor, y si los tienen a la mano, claro, ¿verdad? Y bueno, aquí está mi celular, si desean charlar de lo que sea, me pueden seguir en redes también. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buena plática del doctor César, le agradecemos mucho su participación, la verdad es que fue bastante enriquecedora con los casos clínicos y bastante dinámica. Tenemos 3 minutitos para preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor César y también tenemos al doctor Lizárraga aquí con nosotros todavía. Ninguna, aparentemente.